Ya, cuando hay falla renal y estamos exclusivamente hablando de aminoglucósidos, hay que tener en cuenta algo. La teoría te da dos alternativas. Te dice, tú puedes ajustarle la dosis y seguir dando en el tiempo que das. Y la otra dice, no le ajustes la dosis, dale la misma dosis de siempre, pero espacia más el tiempo de aplicación. En palabras simples, amicacina, 750 cada 24. Pero si hay falla renal que necesita corrección, hay dos alternativas. Ya no le daré de repente 750, 250 cada 24, por ejemplo. Y la otra es que le siga con los 750, pero ya no cada 24, sino cada 48 o 72. ¿Ya? La teoría te dice que es parecido, que es similar, pero en realidad van a ver que no es lo mismo. El daño renal, hay un efecto que se describe, que es el fenómeno del efecto en martillo, que es que cada dosis de aminoglucósido es como meterle un martillazo al riñón, por poner un ejemplo. ¿Ya? Entonces, cuanto más dosis le des, más posibilidad de producir nefrotoxicidad. ¿Ya? Por eso es que es más recomendable darle una sola dosis al día. Entonces, con esa salvedad, ¿qué es preferible? ¿Le bajo la dosis y le sigo dando cada 24? ¿O le mantengo y lo separo más tiempo, el tiempo de administración? ¿Cuál sería más beneficioso para el riñón? Miren, si yo le bajo la dosis de 750 a 250 y le doy cada 24, estoy metiéndole un martillazo cada 24 horas. Pero si le mantengo los 750 y lo doy cada 72 horas, cada 3 días le doy una pegada. Entonces, lo recomendable, sobre todo en aminoglucósidos, es no hacer ajuste de dosis, sino espaciar el tiempo entre dosis y dosis. ¿Ya? Esa es la recomendación. Eso es exactamente para aminoglucósidos, como una situación especial. Esto ya lo hemos visto, situación de que se acuerden, ¿ya? Vayamos. Algunas cosas, dentro de las cosas que ya hemos visto. El aclaramiento renal es una constante de proporcionalidad, dice. Miren, esta pregunta se resuelve observando nomás. El aclaramiento renal, o sea, depuración renal, si quieren, es una constante de proporcionalidad que se relaciona, la velocidad o grado de excreción urinaria de un fármaco con. ¿Con qué lo puede relacionar? Para decir aclaramiento. ¿Con la concentración dónde? En el plasma, lógico. Miren esa pregunta. Dice, con la concentración en el riñón y otras cosas más. Obvio, si el aclaramiento será pues que vaya saliendo del plasma lo que está, entonces tendrá que relacionar justamente con la concentración del plasma. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. Y aquí simplemente para mostrarles, ¿no? Ese es el concepto exacto, dada esa pregunta, como una aclaración más. Es un índice de la capacidad del organismo, dice, para eliminar un fármaco, se define como el volumen plasmático que es depurado, ya, por unidad de tiempo. ¿Qué significa? Tienes que relacionar con la concentración plasmática. Pregunta muy directa, pregunta para observar nada más. Hemos hablado del volumen de distribución, ya, un concepto muy pequeño, ya, pero que sí es importante recordarlo. El volumen de distribución, habíamos dicho, es, como dice aquí, es un volumen virtual. Cuando yo administro, por ejemplo, ya, digamos, a don Pedrito le voy a administrar 2 gramos de ceftriaxona, ¿ya? ¿En qué volumen se va a distribuir esos 2 gramos de ceftriaxona? Ese es el volumen de distribución. Así es simple, en palabras sencillas. Por eso dice, es el espacio virtual en el que estaría diluido el fármaco. Obviamente en el individuo al que se le está administrando, ¿ya? Otra forma es decir que es la cantidad de fármaco que existe en el organismo, y es obvio, lo que administro es la cantidad del fármaco, porque no va a aparecer más, ¿ya? Y se divide entre la concentración plasmática, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Este volumen de distribución, que es el fármaco que está en el individuo dividido entre la concentración plasmática. ¿Para qué sirve? ¿Ya? Esta fracción sirve para calcular el volumen de distribución. Esta pequeña fórmula es aplicable a algunas preguntas que nos mencionan. Miren, acá dice, su mayor utilidad reside en el cálculo de la dosis inicial de carga. Entonces, por eso es importante. ¿Por qué es importante el volumen de distribución? Porque nos va a ayudar a utilizar o a calcular la dosis de carga que debemos usar.
Y miren el concepto. Decía, es la cantidad de fármaco que existe en el organismo. ¿No será equivalente a decir, es la cantidad de fármaco que he administrado? Porque ¿qué cantidad de fármaco va a haber en el organismo? La que administre. No va a aparecer ni más ni menos. Entonces, por eso es que dice dosis endovenosa. ¿Ya? A eso se resume. Dividido entre la concentración plasmática. Eso es el volumen de distribución. Y miren, pregunta muy directa. Como tiene poca aplicación, la aplicación única así práctica es hallar la dosis de carga. Pueden preguntarles eso o puede venir de esta forma. Dice la relación que existe entre la cantidad de un fármaco en el organismo, entre su concentración plasmática, se llama o se denomina. Es haciendo justamente referencia al volumen de distribución. Entonces esto es una pregunta también de concepto. Hay que saberlo, porque les pueden preguntar como que aquí ya está en una pregunta. O puede venir así, y también es aplicable. Miren, dice el volumen aparente de distribución. Eso es equivalente a decir volumen de distribución. ¿Sí? De un fármaco es 100 litros. ¿Ya? 100 litros. ¿Qué dosis por vía intravenosa? Tipo bolus, eso ya es un agregado, ¿no? Dice qué dosis por vía intravenosa se deberá administrar para alcanzar una concentración inicial en plasma de 2 microgramos por mililitro. Parece una cosa complicada, pero si ustedes recuerdan que el volumen de distribución era dividir la dosis, ¿no?, endovenosa que se va a administrar, que es lo mismo a decir la cantidad de fármaco que va a existir en la persona, entre la concentración plasmática. Acá tienen todos los datos. ¿Cuánto es el volumen de distribución? 100. Aquí sería 100. ¿Cuánto es la concentración en el plasma? 2. Y ahí está la dosis que les están pidiendo. ¿Ya? Entonces es cuestión de multiplicar nada más. ¿Ya? ¿Cuánto va a salir esto? Multiplicando mililitro con mililitro se va y les va a quedar 200.000, pero microgramos. 200.000 microgramos. Como no está entre las alternativas, la otra posibilidad es que sea miligramos. Y como 1000 microgramos es 1 miligramo, lo dividen entre 1000 y les dan la otra alternativa. O sea, 200 miligramos. Puede venir de repente así. ¿Ya? Índice terapéutico. ¿Qué cosa es el índice terapéutico? Ustedes saben que todo fármaco tiene, ¿qué tiene? Tiene dosis terapéutica y tiene dosis tóxica. Para términos de situación práctica, ustedes pueden considerar dosis terapéutica, dosis letal también. ¿Ya? Cualquiera de los dos, dosis efecto y dosis letal también le llaman. Cuando se compara efecto terapéutico versus toxicidad. Entonces, una forma de tener una idea, ya, es dividiendo estos dos. Por ejemplo, si yo les digo, la dosis terapéutica de un antibiótico es 500 miligramos y la dosis tóxica es 1 gramo. ¿Ya? Entonces, si yo divido esa dosis tóxica entre la dosis terapéutica, ¿cuánto resulta 1 gramo entre 500 miligramos? 2. ¿Qué significa? ¿Qué significado tendrá esto que está acá? Me indica cuántas veces puedo incrementar la dosis, ya, como máximo. Si me sale 2, significará pues que no puedo ni duplicar. Pero si esa división me sale 10, significa que yo puedo duplicar, triplicar, cuadruplicar, quintuplicar y hasta multiplicarlo por 9 la dosis y no voy a llegar a la dosis tóxica. Para eso sirve el índice terapéutico. Hay que dividir dosis letal entre dosis efecto, si quieren dosis tóxica entre dosis terapéutica. Y ese resultado me da una idea de cuántas veces puedo incrementar la dosis sin llegar a la toxicidad. ¿Ya? Entonces, cuanto más amplio es el número, será mejor. ¿Ya? Y en base a eso, miren esta pregunta. Dice, los fármacos adjuntos representan las curvas dosis-efecto y dosis letal de los medicamentos A y B. Aquí está un medicamento A y aquí está un medicamento B. Para el medicamento A hay dosis-efecto, este punto, 100, ¿no es cierto? Y habrá también dosis letal, 400. Y para el fármaco B, lo mismo, dosis-efecto, 200 y dosis letal, 800. Dice, ¿cuál de los medicamentos tiene mayor índice terapéutico? El índice terapéutico se obtiene dividiendo. Así es, miren. Dosis para el fármaco A nada más, dosis letal es 400 y dosis efecto es 100. 400 entre 100, 4. Para el fármaco A, su dosis lo puedo hasta cuadruplicar como máximo.
para llegar a la toxicidad. Y en el fármaco B, ¿cómo es? 800 entre 200. ¿Cuánto sale eso? 4 también. Son dosis diferentes, pero su índice terapéutico es el mismo. Entonces, la dosis del fármaco A se puede hasta cuadruplicar. Y la dosis, que no es la misma, del fármaco B, también se puede cuadruplicar. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, son iguales en índice terapéutico. Pero si yo les preguntara a rajatabla en esta misma pregunta, les dijera, ¿la dosis efecto será igual? No, porque aquí es 200 y aquí es 100. No son iguales. La dosis letal tampoco, porque aquí es 400 y aquí es 800. Pero el índice terapéutico es el mismo. Porque su propia dosis del fármaco A lo puedo hasta cuadruplicar. Y la propia dosis también del fármaco B, que no es la misma de la A, también se puede hasta cuadruplicar. A eso se refiere. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces ahí está, miren, la dosis terapéutica, o la dosis tóxica, perdón, la dosis efecto, o terapéutica y tóxica, como quieran, ¿ya? Y esos puntos representan lo que hemos dicho. El índice terapéutico resulta de dividir los dos, más o menos lo mismo. A ver aquí, la pregunta ya es más clara. Dice, al evaluar los efectos de un medicamento se obtiene una dosis efectiva 50. Cuando lean ese nombre, asúmanlo pues como la dosis terapéutica. ¿Cuánto? 10. Y una dosis tóxica de 25. ¿El índice terapéutico cuánto es? Si viene así, es una cosa regalada. ¿Qué tiene que hacer? Dividir nada más. La respuesta es 2,5. Para términos prácticos, ¿qué podría ser con este fármaco si yo necesito más dosis? Hasta lo puedo duplicar. Pero triplicar ya no. ¿No? Porque hasta 2,5 está permitido, quizá. Triplicar ya no, me iría a la parte tóxica. Para eso sirve. Entonces miren, en esta misma curva dosis-efecto, ven este otro ejemplo. Miren aquí, es para, con el fármaco A, aquí hay 4 fármacos. Con el fármaco A, con una cierta dosis, estoy logrando el efecto que yo deseo, el efecto terapéutico. Con el fármaco B, para lograr el mismo efecto terapéutico, requiero más dosis. Con el fármaco C, aún más. Y con el fármaco D, más todavía. Este concepto de comparar cuánto necesito de fármaco para lograr un efecto similar es el concepto de potencia. Ya, y les voy a poner un ejemplo. Diurético de asa, que necesito, digamos, 40 miligramos para lograr diuresis. Y otro diurético de asa, que necesito solo 1 miligramo para lograr la misma diuresis. ¿Cuál sería más potente? El segundo, porque necesito 1 miligramo para lograr el mismo efecto que 40 miligramos del otro fármaco. ¿Ya? Entonces, eso es importante. ¿Ya? Eso es importante. Miren, en base a ese concepto, miren esta otra pregunta. Los fármacos adjuntos representan las curvas dosis-efecto y dosis letal de los medicamentos A y B. ¿Cuál de los medicamentos tiene mayor potencia? Aquí ya hay distractores. ¿Por qué? ¿Porque la dosis letal tiene que ver algo? No, así es. Solamente la dosis terapéutica tengo que tener en cuenta. Entonces miren, el fármaco A para lograr la dosis terapéutica requiere 100 y el B necesita 200. ¿Cuál es más potente? El que requiere menos. ¿No es cierto? Requiere poco en comparación al otro. O sea, el fármaco A es más potente que el fármaco B. Y miren, también hay preguntas así. 10 miligramos de un fármaco A producen el mismo efecto que 50 miligramos del fármaco B. Esta diferencia implica el concepto de, es potencia, así es. ¿Va quedando claro? Ya. Lo mismo aquí. Respecto a los conceptos de potencia y eficacia de un fármaco, podemos afirmar que, por si acaso, eficacia va al final, ¿no es cierto? Eficacia es el resultado que yo voy a obtener como efecto terapéutico final, ¿ya? Miren, respecto a los conceptos de potencia y eficacia, dice, vamos a afirmar lo siguiente. Potencia se refiere a la capacidad de un fármaco de producir el efecto máximo. ¿Así es? No tiene nada que ver, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es potencia? ¿Cuánto de concentración requiero para lograr un efecto terapéutico en comparación a la concentración que requiere otro fármaco? Eficacia, dice, se refiere a la cantidad de fármaco necesaria para producir la mitad del efecto máximo
Qué trabalenguas, no tiene ningún sentido. Nos quedan 3. Dice la dosis eficaz 50, que cuando ustedes lean esto, vuelvo a repetirles, considérenlo como la dosis terapéutica, digamos, ¿ya? Para sintetizarlo. Es una medida de la potencia. ¿Qué opinan? ¿Con qué comparan potencia? ¿Con qué? ¿Con la dosis letal? ¿Con la dosis tóxica? ¿O con esta que están mencionando, la dosis eficaz? Claro, ya. Porque la otra dice lo mismo, o sea, la dosis terapéutica, lo que quieran, es una medida de eficacia. No, no es una medida de eficacia. ¿Con qué cosa comparamos potencia? Con la dosis terapéutica. ¿Ya? Y el otro dice, eficacia se refiere a la ausencia de toxicidad. No tiene nada que ver. Eficacia tiene que ver con resultados, no la ausencia de toxicidad. ¿Cuál es la alternativa correcta? La misma que han visto en la anterior. O sea, yo tengo que ver con cuánto de concentración de fármaco llego al efecto que yo quiero. ¿Ya? Y cuando comparo con otro, si es más o es menos la concentración que he necesitado, decimos que es más o menos potente. Entonces miren, así como hay una concentración que llega a la toxicidad y hay otra que es lo mínimo que se requiere para lograr el efecto terapéutico, dividiendo los dos teníamos el índice terapéutico, ¿se acuerdan? Ya lo que está aquí, el rango terapéutico, es este espacio. Cuando yo duplico, triplico la dosis, cuadruplico, etcétera, estoy en este espacio. El fármaco, sea cualquier fármaco o incluso antibióticos, deben de estar en este margen terapéutico o rango terapéutico para tener efecto. Si están por debajo, no hay efecto todavía. Y si están por encima, toxicidad. ¿Ya? Tienen que estar acá. ¿Debes entender? Esto más o menos es lo mismo. Miren, cuando yo administro las dosis de fármacos, y esto es importante que lo recuerden, la primera dosis no llega al margen terapéutico. Esto es hablando exclusivamente de antibióticos, por si acaso. ¿Ya? Esto va a variar en general cuando hablen de otros fármacos. Netamente estamos hablando de antibióticos. La segunda dosis tampoco llega al margen terapéutico. Ya está descrito que es la quinta dosis la que nos va a ubicar en el margen terapéutico, en dosis habituales. ¿Ya? Entonces la pregunta es, si yo quisiera llegar más prontamente al margen terapéutico, ¿qué debería hacer? Si yo sé que la quinta dosis recién va a empezar a darme el efecto que yo quiero. Una sería dar dosis más cortas, podría ser, pero igual voy a esperar la quinta dosis. Y otra, una estrategia interesante, y para eso es la dosis de carga, es dar una dosis alta que llegue hasta el margen terapéutico y en la primera dosis ya me ubique ahí. ¿Ya? Entonces la dosis de carga tiene esa finalidad. En todos los fármacos antibióticos, no. Les pongo un ejemplo. Si yo doy un antibiótico, como en el caso de la oxacilina, ¿ya? Cada 4 horas, la quinta dosis la doy en el mismo día o no. O espero el día siguiente para llegar a la quinta dosis. Si sé que cada 4 horas voy a dar la oxacilina. En las primeras 24 horas ya llegué al margen terapéutico. Les voy a poner el caso extremo. Dalbavancina. Se administra una vez por semana. ¿Cuánto tiempo necesitaría para llegar al margen terapéutico? ¿Más de un mes? Entonces no es lo mismo manejar uno u otro fármaco. ¿De qué depende entonces? Del tiempo de vida media. ¿Ya? Entre aquellos fármacos de vida media muy prolongada conviene dar una dosis de carga. Y si ustedes están en la necesidad de que el antibiótico empiece a actuar en cualquier tipo de tratamiento, ustedes podrían dar una dosis de carga. Incluso están descritos algunos márgenes, por ejemplo, miren, en el caso de la doxiciclina, para el tratamiento, digamos, de las EPIs, se sugiere dar no 100 cada 12, 200 cada 12, los 2 primeros días. Te ubicas rápido en el margen terapéutico desde las primeras 24 horas y luego le bajas a la dosis habitual y ya está ahí. Entonces, para eso sirve, ¿ya? Para eso sirve. Ahí está la dosis de carga. Doy una dosis alta, me ubiqué en el margen terapéutico y ya no hay problema, ya estoy ahí, donde quiero estar. ¿Se entiende? Ya, en los fármacos o en los antibióticos que tienen vida media muy prolongada es particularmente eficaz. En los que se administran varias veces al día, como en el caso de la oxacilina, hemos puesto el ejemplo, la ampicilina es otra, cada 4 horas, no voy a esperar mucho tiempo. Antes de que se completen las 24 horas ya estoy en el margen terapéutico. Pero si voy a administrar cada 24, mejor le doy una dosis de carga. Por eso, si ustedes observan, los aminoglucósidos se sugiere dar dosis de carga. Si no le das, vas a esperar
la quinta dosis para llegar. Y pues no, ¿quién quiere esperar 5 días? ¿Ya? Que quede claro eso. A ver, dice, en la práctica médica utilizaremos principalmente como parámetro de referencia para la dosificación segura de medicamentos. Para la dosificación segura. Para no irme a la toxicidad. ¿De lo que está ahí cuál? Así es, claro. Porque sé que tiene que estar ahí, en ese margen. Muy bien. Esto ya lo hemos visto también. ¿Ya? A ver. Analicemos esto. Ya acabamos. Cuando el fármaco A se administra con la ingesta de alimentos, dice, su constante de velocidad de absorción disminuye un 50%. Lo traducimos. Cuando este fármaco A se administra con alimentos, se absorbe más lento. Su velocidad de absorción se reduce a la mitad. Eso es lo que quiere decir. No dice que no se absorbe, se absorbe más lento. Sin embargo, se absorbe el 100%. O sea, se absorbe todo, pero más lento. Señale el parámetro farmacocinético que se va a alterar en el fármaco. ¿Se acuerdan de la gráfica inicial? Cuanto más rápido sea, ¿qué cosa es más alto? El pico. Cuanto más lento sea, el pico máximo es lo que va disminuyendo. ¿Se acuerdan? Ya, entonces miren, solo con ese concepto, ¿qué cosas elegirían aquí? Dice fármaco cinético. Cuando hablan de área bajo la curva, están hablando de farmacodinamia. Pero si acaban de decirme, ¿qué es lo que se afecta? ¿Cómo se llama esa situación que llega al máximo? Pico, claro. ¿No sería la concentración plasmática máxima, que es lo mismo? Claro. Esa es otra cosa, cuidado, área bajo la curva, MIG, área bajo la curva sobre el MIG, son farmacodinámicos, no son farmacocinéticos. Aquí está lo que les decía. Cuanto más rápido es, y el ejemplo el intravenoso, el pico es más alto. ¿Ya? Cuanto más lento se absorbe, va disminuyendo el pico. Y teníamos el ejemplo de la vía oral, que era más lento obviamente que el intravenoso, por lo tanto lo que más va a notarse ahí es la disminución del pico máximo. Pero en realidad, si se va a absorber todo, incluso el área bajo la curva tendría que ser la misma. Con diferente configuración, pero el área va a ser parecido. Y esto está mejor, más claro todavía. Más rápido se absorbe, el pico es más alto. Más lento se absorbe y el pico máximo también desciende. ¿Ya? Se absorbe todo, sí, pero más lento. ¿Ya? Solo para ratificar lo anterior. Y acabamos. La mínima concentración de antimicrobiano necesaria para lograr inhibir la replicación o crecimiento bacteriano se denomina pregunta de examen, aunque no parezca, pero es pregunta de examen. ¿Cuál es? Concentración inhibitoria mínima, que es un concepto de tipo bacteriostático, no es bactericida. ¿Y qué cosa es la concentración bactericida mínima? Parecido, también es la mínima concentración de antibiótico que se requiere, pero ¿para qué? Ya no es para inhibir la replicación, es para producir la lisis bacteriana, ¿ya? O sea, para matar a la bacteria. La vida media de un antibiótico se define como, también pregunta examen. Exactamente. ¿Ya? No es el tiempo promedio de eliminación, ¿ya? Ni es para el 100%, es hasta la mitad nada más. O sea, tiempo necesario para eliminar el 50% del antibiótico del organismo. Si dejamos de lado esto pensando que como es muy sencillo, ya ni lo miro, cuidado, esto es lo que va a venir. Y eso es lo que tienen que seguir recordando. El principal parámetro farmacodinámico para el monitoreo de la eficacia de un antimicrobiano, tiempo dependiente. Ejemplo, betalactámicos. Tiempo dependiente, su nombre lo dice, tiempo dependiente. ¿Qué es? Aquí está. ¿El tiempo sobre el MIG o no? Tiempo que permanece la concentración del antibiótico por encima del MIG, o tiempo sobre el MIG. Y en los concentración dependiente, que vendría a ser incluso con la misma pregunta, ¿qué sería? El área bajo la curva sobre el MIG. ¿Ya? Diferencia en estos dos. Podrían decirles más específico, para monitoreo de meropenem, podrían decirles.
¿no? En lugar de decirles tiempo dependientes. Esto quiero que vean, les voy a robar 30 segundos nada más, pero quiero que vean, estoy seguro que muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con personal de laboratorio que nos promocionan, ya no uses el amoxiclavulánico, por ejemplo, de 500 cada 8, esto es más moderno, es de más concentración y lo vas a usar cada 12, ¿o no? ¿No han visto esas presentaciones? Esta amoxi, como tiene más concentración, ya no se da cada 8, es lo mismo, te dicen. Es más seguro dar cada 12 nada más. Cuidado, eso podría ser en teoría. ¿Qué tipo de antibiótico es la amoxicilina? Tiempo dependiente. ¿Depende de la concentración o depende del tiempo? Depende del tiempo. Miren, partiendo de eso, solo para mostrarles, ¿ya? Dice aquí, por ejemplo, es un estudio de tipo farmacodinámico de la amoxicilina, beta-lactámico, del efecto de la amoxicilina contra Streptococcus pneumoniae, y lo que han hecho es una comparación desde el punto de vista farmacodinámico con formulaciones crecientes desde la dosis habitual hasta 2 gramos 2 veces al día. ¿Ya? Y miren, no pretendo que aquí estén observando porque más o menos es confuso, pero miren aquí. ¿Qué cosa dice? Tiempo sobre el MIG. Entonces, lo que estamos hablando no es por gusto. Cuando uno revisa un estudio, va a encontrar estas cosas y si uno no sabe qué es, no voy a entender. Están comparando tiempo sobre el MIG y está bien claro porque esa amoxicilina es beta-lactámico. Tiempo sobre el MIG. ¿Cuánto debía ser mínimo, se acuerdan? Para que tenga efecto terapéutico. 40% por lo menos. Y cuanto más sea, mejor. ¿Ya? Entonces miren, han comparado, acá están los dos que nos interesan, 875 2 veces al día y 500 miligramos 3 veces al día. ¿Cuál tiene mejor tiempo sobre el MIG? 500 miligramos 3 veces al día. El de 875 apenitas raspa el 40%. Entonces no es mejor. ¿Qué pasaría entonces si esta fórmula no sirve? Sí sirve, pero hay que saberla usar. ¿Ya? El laboratorio no te lo promociona así, pero tú lo puedes corregir. Este 875 sí va a obtener un buen tiempo sobre el MIG, como este caso, 65%, pero si lo administras 3 veces al día, no 2 veces. ¿Ya? O sea, no hay que salirse del parámetro de tiempo dependiente, o sea, el intervalo tiene que ser el mismo. Si quieren suban en la dosis, pero el intervalo no puede cambiar. ¿Se entendió? Ya, entonces miren cómo sí tiene su aplicación. Lo mismo, cuando administramos en dosis intermitentes que le llamamos en bolos, miren aquí está el rango terapéutico, administramos, luego desciende, volvemos a administrar y fíjense el tiempo que vamos a obtener nosotros dentro del rango terapéutico no es el 100%. Por un momento va a estar y en otro momento va a descender o se va a ir para arriba. Pero cuando usamos infusión continua, miren, permanentemente está dentro del rango terapéutico, en el valor que yo quiero. Para esto usamos bombas de infusión. ¿Y qué tipo de fármacos vamos a usar aquí? Los tiempo dependientes. Claro, los tiempo dependientes vamos a usar aquí. ¿Ya? ¿Qué vamos a lograr? ¿Cuánto de tiempo sobre el MIG creen que van a lograr con esto? ¿40% nada más será? 100%. Claro, con esto logramos el 100%. ¿Y en qué tipo de personas está recomendado lograr 100% de tiempo sobre el MIG? En los inmunosuprimidos. Tienes que lograr lo más cercano posible al 100%. Entonces no es suficiente con darle un antibiótico potente, ni costoso, ni nada, sino también cómo lo vas a administrar. ¿Ya? Y esta es la última. ¿Cuál de los siguientes antibióticos es posible administrarlo por endovenoso en forma de infusión continua en 24 horas para lograr una máxima eficacia? ¿Cuál? Así es. ¿Por qué? Porque es un beta-lactámico. Amicacina, gentamicina y streptomicina son aminoglucósidos, son concentración dependientes. Ciprofloxacino también tiene ese comportamiento, pero los beta-lactámicos son 100% tiempo dependientes. Lo puedes administrar en infusión continua. El imipenem es una de las características, ¿no? Los carbapenem se pueden dar, y es más, en las UCIs se dan de esa forma. Esto solo para terminar, acuérdense de que hay barreras naturales en el organismo que no permiten la llegada de los antibióticos en general, tejido celular subcutáneo, meninges, hueso, próstata, ojo también, ¿ya? Y en este tipo de situaciones, cuando hay infecciones, hay que duplicar la dosis y mantener el intervalo, ¿ya? Por esa situación. Por eso es que la ceftriaxona duplican la dosis en meningitis, porque así nomás no va a llegar. Si le dan la dosis habitual no sirve. Por eso es que la oxacilina dan 2 gramos cada 4 horas.
Para tratar próstata también tendrían que subir la dosis del fármaco que van a usar. Pocos fármacos llegan a próstata, ciprofloxacino, Cotri, por ahí nada más. ¿Ya? A unos les hace recordar. Ya, pero tienen que usar ese tipo de situación, hay que duplicar la dosis, si no, no va a ayudar. En hueso lo mismo, la osteomielitis es una de las cosas donde debemos de incrementar la dosis. Bien, se acabó.